Hola, hoy hablaremos de ecuaciones en diferencia. Aunque los nombres son muy parecidos, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencia, se trabajan cosas muy parecidas. La diferencia circunstancial, así la importante, es que las ecuaciones diferenciales hablan de tiempo continuo, es decir, que se pueden medir en cualquier instante, versus las ecuaciones en diferencia hablan en tiempo discreto, es decir, con números enteros, exactos, el 1, el 2, el 3, el 4, cosa que las ecuaciones diferenciales, entre el 1 y el 2 hay infinitos números, pueden trabajar con cualquier cantidad de esos números. Entonces, si recordamos bien, la definición de derivada de y sobre dx partía de un límite que se podía escribir de esta manera o se puede escribir de esta manera. Eso es lo que es una derivada. Ahora, un cambio en y, ese triangulito se le llama delta, es el cambio que tiene y desde un punto hasta otro punto en y. Este viene siendo la fórmula de la pendiente, que es esta, versus, en vez de poner y1 y y2, puedo poner función 1 y función 2. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula final es exactamente la misma, nada más que esta tiene límite y esta no tiene límite. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar ahora? En vez de trabajar con esta, vamos a trabajar con esta. Entonces, recapitulando, delta y es y2 menos y1. Pero esos son para puntos específicos. Ahora, si yo quiero para cualquier valor de x, aquí le puse, en vez de y, le puse y una x abajo. ¿Qué significa eso? Esta y realmente es como si tuviera un 1 abajo. Entonces, empieza del siguiente, el siguiente al 1 es el 2, menos el original. Si le pongo un x, el siguiente es x más 1, menos el original. Y a esta se le llama primer diferencia. Ahora, ¿qué onda con esa x chiquita ahí abajo? Fíjense bien, yo antes podía trabajar, decir que f de x era como una y, pero yo sé que la y depende de x. En vez de ponerlo así, se le puede poner en chiquito y dice exactamente lo mismo. Me está diciendo que la y depende de x. Entonces, ya tengo la primera diferencia, que sería la contraparte de la primera derivada. Entonces, como las fórmulas se parecen, las respuestas también medio se deben de parecer, porque provienen de cosas parecidas. Esa es la primera derivada, que ahora es primera diferencia. Si yo quisiera calcular la segunda diferencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes, cuando tenía la primera derivada, la segunda derivada era derivar lo derivado. Ahora, si quiero la segunda diferencia, va a ser diferenciar la diferencia. Entonces, ¿qué es esto? Yo ya tengo que este es este. Si aplico distributividad, ahora, ¿qué viene siendo eso? Lo que decía del triangulito. El triangulito es el siguiente menos el original. El siguiente a y de x más 1 sería y de x más 2. Menos el original, que sería y de x más 1. Menos, otra vez, triangulito. Sería el siguiente a x más 1, menos el original, que es x. Entonces lo que tengo es y de x más 2, menos y de x más 1, menos y de x más 1, más y de x. Si lo simplifico, me queda y de x más 2, menos 2y de x más 1, más y de x. Y esta sería la fórmula de la segunda diferencia. Para no ponerme a calcular diferencia 1, diferencia 2, diferencia 3, tendría que ocupar esta fórmula. Ahora, si quiero calcular la diferencia 3, ¿qué tendría que ser? La diferencia de la diferencia 2. Si quiero la 4, la diferencia de la diferencia 4. Y si te pido la 10, no te vas a poner a diferenciar una por una. Entonces debe haber una manera más fácil de calcular esa fórmula. ¿Cómo va a ser? Con el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, si lo recordamos, se ponía un triángulo de unos, se sumaban estos dos y se ponía en medio, y a los extremos le ponías 1. Sumas estos dos, y a los extremos le pones 1. Sumas estos dos,
y a los extremos le pones 1. Y así puedo seguir toda la vida. 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, 1 y 1. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Supongamos que yo quiero la cuarta diferencia. La cuarta diferencia. Entonces, me fijo, la primera diferencia empieza en x más 1, después x. La segunda empieza en x más 2, x más 1 y después x. La cuarta tendría que empezar x más 4, x más 3, x más 2, x más 1, x. Ahora, estos numeritos, me fijo, quiero la cuarta, entonces me fijo dónde está el cuarto. Y esos son los numeritos que le voy a poner. El primer numerito sería 1, el siguiente sería 4, el siguiente sería 6, el siguiente sería 4 y el siguiente sería 1. Ahora los signos. Más, menos. Más, menos, más. Entonces aquí sería más, menos, más, menos, más. Y así puedo construir cualquier diferencia que se me ocurra. Entonces ya tengo la fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo. Imagínense que quiero calcular la diferencia de este. Y quiero calcular, no sé, la segunda diferencia. La segunda diferencia. ¿Cómo se va a calcular la segunda diferencia? Tengo dos opciones. Opción número 1 es ocupar la fórmula de la primera diferencia, diferenciarlo y lo que me dé, volverlo a diferenciar, o ocupar la fórmula de la segunda diferencia. Cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. Pero como ya tengo la fórmula de la segunda diferencia, pues directo me voy a ocupar la fórmula. Entonces, lo que hago primero es copiar la fórmula. Ahora, ¿cómo se va a ocupar? Voy a poner corchetes por cada una de estas. Este menos 2 este más este. Ahora, en cada uno de estos corchetes voy a poner la función que te estoy preguntando, pero en lugar de poner la x que venga aquí, voy a poner esto. Entonces, si dice 2x, yo voy a poner 2x más 2 al cuadrado menos 3. Si dice x más 1, entonces lo mismo. 2x más 1 al cuadrado menos 3. Si dice x, pues es x. Repito, lo que diga aquí, lo voy a poner en la x que está aquí. De lo que me queda, ahora sí, me pongo a hacer talachita. Tengo que desarrollarlo todo. 2 por, es un binomio al cuadrado, x cuadrada más 4x más 4, menos 3, menos 2, 2, otro binomio al cuadrado, x cuadrada más 2x más 1, menos 3, más 2x cuadrada menos 3. Multiplico por ese 2, 2x cuadrada más 8x más 8 menos 3, menos 2, multiplico por 2, 2x cuadrada más 4x más 2. Una vez que ya resolví todo lo de adentro, lo voy para afuera. 2x cuadrada más 8x. Y una vez 8 menos 3 me da 5. Después, menos 2 que multiplica todo esto. Menos 2 por 2, menos 4x. Menos 2 por 4, menos 8x. Y acá 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 por menos 2, más 2. Más 2x cuadrada menos 3. La respuesta que me da la simplifico. 2x cuadrada más 2x cuadrada, 4x cuadrada. Menos 4x cuadrada se cancela. 8x menos 8x se cancela. 5 más 2, 7. Menos 3, 4. Y esta sería la segunda diferencia. Si recuerdan, al inicio les mencioné que la derivada y la diferencia se parecían. No necesariamente va a ser igual, pero se parece. Si yo derivo la derivada me da 4x. Y si lo vuelvo a derivar, la derivada me da 4. Entonces en este salió que salieron exactamente iguales. ¿Sale? Entonces pueden salir iguales o parecidos. ¿Sale? Repito, porque salimos bajo la misma idea.
Así se calcula la diferencia. Ahora, ¿cómo se va a ocupar ahora las diferencias en las ecuaciones diferenciales? Va a ser muy parecido a como lo hemos estado trabajando en las ecuaciones diferenciales, ahora pero con ecuaciones en diferencia. ¿Cómo se va a hacer? Lo primero que vimos en ecuaciones diferenciales era ver qué es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial era un algo que tenía letras, igualdad y derivadas. Ahora va a ser algo que tenga letras, igualdad y diferencias. Entonces, me fijo. Esas dos son ecuaciones de diferencia. ¿Por qué? Las dos tienen letras, las dos tienen igualdad y las dos tienen diferencia. ¿Por qué diferencia? Aquí luego se ve que hay una diferencia. En este dicen no se ve ninguna diferencia. Bueno, la diferencia está implícita. Al tener este x más 1, x más 2, ya me está diciendo que se diferenció varias veces. Si nada más tuviera así x, es la original, sin diferencias. Entonces, dentro de eso, nosotros trabajamos en una cosa que era orden. Orden me decía la cantidad de derivadas. Ahora me va a decir la cantidad de diferencias máximas. Entonces, si me fijo en esta, aquí no hay diferencia, no hay diferencia. Aquí me está hablando de la primera diferencia y aquí me está hablando de la segunda diferencia. Entonces, mi orden es el más alto, que sería el 2. En este, no hay diferencia, no hay diferencia. Y esta es una diferencia, es la diferencia cuarta. Entonces mi orden sería cuarto. ¿Sale, vale? Entonces, ya sabemos cómo calcular el orden. Ahora, nosotros para trabajar necesitamos tenerlo en una notación particular. No en notación de triangulito, lo necesito en notación de x más 1, x más 2, x. Entonces, cuando no me lo den en esa notación, lo que tengo que hacer con esto es reescribirlo. ¿Cómo lo voy a reescribir? Ocupando las fórmulas. Aquí dice segunda diferencia. Entonces me voy y checo cuál es mi fórmula de segunda diferencia. Y de x más 2 menos 2y de x más 1 más y de x. Menos 3. Primer diferencia. Entonces sería y de x más 1 menos y de x. Menos 3yx menos x igual a 0. Ya lo cambié de notación. Ahora sí, tengo que acomodarlo bonito, de mayor a menor. Primero resolviendo las operaciones que se puedan hacer. Menos 3 con este. Entonces, empezamos con el más grande, que es el x más 2. Ya lo ocupé. Ahora vamos con el x más 1. Sería menos 2, menos 3, menos 5y de x más 1. Después con las y's, 1, 3, menos 3, me da 1. Y por último, el que no tiene y, siempre lo voy a dejar del otro lado de la igualdad. Entonces, si aquí estaba como menos x, ahora está como x. Así es como tengo que tener expresadas mis ecuaciones en diferencia. Repito, de la y más grande a la menor y lo demás del otro lado de la igualdad. Así lo necesito para poder trabajar. Bueno, igualito que trabajamos en ecuaciones diferenciales, cómo se checa si algo es solución y cómo se hace el PBI, es exactamente lo mismo ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar un ejercicio. Tengo y de x igual a x más c, y de x más 1 menos y de x igual a 1, y de 0 es igual a 1. Entonces lo que necesito hacer es, de eso que acabo de poner, identificar cuál es la ecuación en diferencia, cuál es la solución y cuál es el PBI. La ecuación en diferencia ya vimos que es la que tiene más algo, y de x más algo.
Entonces, esta vendría siendo la ecuación en diferencia. Así lo voy a poner para abreviar. La solución. Y el PBI es el que tiene los numeritos. Si se dan cuenta, ahora está escrito de distinta manera. Esto es equivalente a como lo trabajábamos antes, a esto. Pero ahora tengo que trabajar con la notación con la que estoy. Entonces, quiero checar si es solución. Lo que antes hacía era derivar y sustituir. Bueno, ahorita ya me voy a empezar a ahorrar la derivada. Si me costó al principio un poquito calcular la diferencia, ahora me voy a ahorrar las derivadas. ¿Cómo se va a hacer? Lo que voy a hacer es, me fijo en la ecuación de diferencia y en vez de poner yes, voy a poner corchetes. En vez de poner igual, acuérdense que es cuadrito porque no sé si me vaya a dar o no. 1. Ahora, en estos corchetes lo que voy a hacer es poner la solución, pero otra vez cambiando las x por lo que diga aquí. Entonces en el primero me dice x más 1. Entonces aquí pondría, en vez de x más 1. Recuerden siempre al sustituir, pónganlo entre paréntesis para que no se confunda, más c. En el segundo paréntesis dice que en vez de poner x, ponga x. Entonces quedaría x más c. Lo desarrollo. X más 1 más c menos x menos c, posiblemente igual a 1. X se va con x, c se va con c y me queda 1 es igual a 1. Ya chequé que sí es solución. Ahora hacemos el PBI. ¿Con quién se trabaja el PBI? Con la solución general. Entonces tengo mi solución general y tengo mi PBI. Me dice que y vale 1, que x vale 0. Entonces c vale 1. Ya que tengo el valor de c, lo sustituyo en la original. Y esta ya sería mi solución particular. ¿Sale? Bueno, vamos con otro ejemplito. A ver. Otra vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar quién es quién. Ecuación en diferencia, porque tiene el x más 1. Solución, porque es la y despejadita. Y PBI, porque son mis valores. Entonces tengo que, a partir de la ecuación en diferencia, sustituir este. En vez de poner yes, pongo corchetes. Entonces va a ser corchete menos corchete, posiblemente igual a x. Entonces, ¿qué voy a poner en los corchetes? En los corchetes voy a poner mi solución. Solamente que en vez de poner x, voy a poner x más 1. Entonces, dice x, pongo x más 1. Paréntesis. Dice x, pongo x más 1. Después dice menos 1, pues pongo menos 1. Entre 2 más c. Ahora, en el segundo, lo que tengo que poner es x. Dice x, pues pongo x. Dice x menos 1, pues pongo x menos 1. Sobre 2 más c. Una vez que ya está todo esto, lo que tengo que hacer es desarrollarlo. Pero antes me fijo que puedo cancelar este 1 con este 1. ¿Vale? Entonces, x por x, x cuadrada entre 2. Más 1 por x, x entre 2. Más c. Menos x por x, x cuadrada entre 2. X por menos 1 menos x entre 2. Pero tengo este menos. Sería más x entre 2. Más c posiblemente igual a x. Me fijo, x cuadrada y x cuadrada se cancelan. Este menos también afecta esta c. Cuidado con eso. Este menos siempre afecta todo lo del corchete. Y yo le estoy poniendo más. Ahí tendría que haber ido menos. Entonces, ojo con eso. Siempre que hay un menos antes de algo, todo le cambia el signo. C con menos C se cancela. Ahora tengo x mitades y x mitades, pues tengo un entero de x. Y de este lado también tengo x. Entonces, ya chequé que sí es solución. Ahora hay que hacer el PBI. ¿Qué voy a ocupar?
mi solución y el PBI. Sustituyo. Y vale 2. X vale 0. 0 por lo que sea, 0. Entre 2, 0. Entonces C vale 2. Ya que tengo el valor de C, lo sustituyo en la solución general. Y de X es igual a X por X menos 1 sobre 2 más 2. Y esta ya vendría siendo mi solución particular. ¿Se dan cuenta? Es un proceso muy parecido al que trabajamos antes, nada más, repito, me ahorro las derivadas. Lo convierto en un poquito de álgebra, pero me ahorro las derivadas. Ahora me van a decir, ¿y cómo se resuelven? Eso es checar sin solución, eso es PBI, pero la pregunta es, ¿cómo se resuelven? Bueno, para resolverlas, aquí todavía es más fácil el asunto. Todavía es más fácil el asunto. Las vamos a resolver con formulazo. Ya no vamos a trabajar con 20 métodos de resolución, que homogéneas, que exactas, que separables, que lineales. Ya todo va a ser directo con una fórmula. Nada más, como todo, hay que tener cuidado a trabajar con la fórmula. Y aprenderse la fórmula, claro. Lo primero que me pide es poder escribir la ecuación en diferencia de esta manera. Es decir, tener despejado el y de x más 1. Eso es lo que me pide. Y después, ya que lo tengo así, ocupar la fórmula. Me dice, ya está despejado. Lo que me tengo que fijar es en el valor de A. Si A vale 1, ocupo esta fórmula. Si A vale distinto de 1, ocupo esta fórmula. Aquí viene algo que se llama y asterisco, que viene siendo una cosa que se llama punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio se calcula mediante esta fórmula. Entonces vamos a un primer ejemplo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Despejar el y de x más 1. No está despejado, entonces lo despejamos. Fíjense bien. Aquí este está sumando, va a pasar restando. Pero este 6 que está multiplicando va a dividir todo lo de este lado. Entonces va a ser 2 entre 6, 1/3. Este está restando, pasa sumando. 3 entre 6, 1/2. Entonces, el que está con y de x es A y el que está solito es B. Entonces, como A no es igual a 1, no ocupo esta. Es distinto de 1, vamos a ocupar esta. Para ocupar esta necesito calcular y asterisco. Entonces, y asterisco es igual a B, 1/2 sobre 1 menos A. Pero A es menos, entonces sería más 1/3. 1/2 menos 1 entero más 1/3, 4/3. Y ocupamos sándwich. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. Este va a ser y asterisco. Ahora sí, vamos a sustituir todo en la fórmula. Dice y de x es igual a paréntesis y0, 1 menos y asterisco a la x. A es este. Si lo dejo así ya estoy mal. ¿Por qué? Porque es todo A el que tienes que elevar a la x. Aquí solo estoy elevando el 1. Entonces, siempre que A tenga fracción, son dos cosas. Y si tiene signo, sería una tercera cosa. Entonces, necesita poner entre paréntesis. ¿Cuándo no se va a poner entre paréntesis la A? Cuando sea un número entero positivo. Después dice más y asterisco. Si se dan cuenta, ya no voy a tener que hacer PBI, porque la fórmula ya viene incluido el PBI. Me voy a ahorrar un ratito de tiempo. Lo único que me resta hacer es hacer esta operación.
A un entero le quito 3/8. Ahora, no puedo multiplicar este con este porque este tiene exponente. No puedo sumar este con este porque este tiene esta cosa. Entonces, esta ya sería la solución particular, porque ya estoy haciendo el PBI de golpe. Vamos a ver otro ejemplito. Por ejemplo, este. Otra vez, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Despejar y de x más 1. Entonces, y de x más 1 es igual, está restando, pasa sumando, 4 entre 5. Está restando, pasa sumando, 15 entre 5. Entonces ya tengo quién es A y quién es B. Entonces, ya asterisco primero. ¿Por qué ya asterisco? Porque A es distinto de 1. Entonces ya asterisco es B, que es 3 sobre 1 menos A. 3 sobre, a un entero le quito 4/5, me da 1/5. Y aquí necesito mucho cuidado al resolver esa división. La división principal es esta. Entonces, para poder hacer sándwich, yo necesito fracción arriba y fracción abajo. La fracción abajo de la división principal ya la tengo. Arriba no tengo la fracción. Entonces, el 3 lo puedo convertir en un 3 sobre 1. Y ahora sí, si hago sándwich, 5 por 3, 15. 1 por 1, 1. Entonces, ya tengo que vale 15 mi y asterisco. Ahora sí, lo sustituyo en la fórmula. Y de x es igual, paréntesis, y0 menos y asterisco, que es 15, a la x, lo pongo entre paréntesis porque no es un entero positivo, más y asterisco, que es 15. Y otra vez, lo único que necesito hacer es resolver esta operación. Menos 5, 4/5 de x más 15. Y como ya les había mencionado, lo recomendable es, si tengo positivo y negativo, buscar que el positivo sea el primero. Entonces, este 15 lo voy a pasar al inicio para iniciar con positivo. Ojo, otra vez, no puedo restar este 15 con este 5. ¿Por qué? Porque el 5 viene acompañado de todo esto. Entonces, esto y esto son cosas diferentes que no se pueden juntar. Y esta ya sería mi solución particular. Hagamos un último ejemplito. Por ejemplo, este. Primer paso, despejar y de x más 1. Todo ya lo puse de este lado, ya ahorré moverlo. Nada más hay que quitar ese 3. Divido por 3. Divido por 3. ¿Quién sería A? A es lo que está junto a y asterisco, a yx, perdón. Aunque no se ve nada, pues sería un 1. Y B es el que está solito. Entonces, A es igual a 1. Como A es igual a 1, se ocupa esta fórmula. Esta fórmula no tiene y asterisco, entonces no tengo que calcular y asterisco. Solamente sustituir sobre esa fórmula. Dice, y de x es igual a b por x, b por x más y0, donde y0 es igual a 3. Entonces, si me da que A vale 1, ocupo la primera fórmula. Si me da que A vale distinto de 1, ocupo la segunda fórmula. Cuando da 1 es más padre porque no tengo que hacer ninguna cuentita. Pero realmente es el caso que menos sucede, porque igual a 1 es una cosa, distinto a 1 pues son todos los demás números, ¿vale? Y así se termina haciendo este tema, y con esas fórmulas vamos a poder resolver todas las que sean de orden 1.